Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora que nos vean, Lunátiques con Gatillo, acá en una conexión especial con Colombia, con nuestro querido compañero Pablo Solana, referente de los movimientos sociales al principio de esta generación de la economía popular. Y bueno, varios años viviendo en Colombia y también trabajando en la comunicación popular, ahí en los movimientos de Colombia, así que lo llamamos un poco para conocer las sensaciones, ¿no? Este triunfo en las urnas el domingo y también cierta expectativa. Bueno, Pablito, leí una nota que publicaste que de alguna manera tampoco fue una cosa para andar festejando mucho, ¿no? Que hay bastantes inquietudes con respecto a la segunda vuelta. Sí, así es. Hola Tom, compañeros, compañeras, la luna en un gatillo. Gusto hablarles acá desde Bogotá. Está un poco frío acá, pero ahora ya me toca viajar para la costa, así que la próxima conexión me van a ver en musculosa. Les cuento entonces. Sí, no hubo muchos festejos. Yo no sé si es porque no hay motivos o porque la idiosincrasia política aquí en Colombia tiene sus particularidades claramente entendibles, ¿no? Aquí con otros compañeros y colegas de Argentina hablábamos y decíamos, bueno, se sabe que va a haber una cifra muy alta de votos al pacto histórico, que es el frente que encabezan Gustavo Petro y Francia Márquez. Hay que ir a Plaza de Bolívar a ver los festejos, las celebraciones. Plaza de Bolívar es como la Plaza de Mayo aquí en el centro de Bogotá. Así que bueno, esa pasada la hicimos sabiendo que la cifra de votos llegaba al 40%, una cifra muy alta y claramente triunfadora. Sin embargo, no hubo movilizaciones de festejo y tampoco hubo un ánimo muy celebratorio en la militancia, en los sectores políticos. Y eso tiene que ver con que quien llegó a segunda vuelta es un candidato conservador, pero un empresario, un hombre mayor de unos 77 años que se muestra como un outsider, un hombre de fuera de los partidos tradicionales. Y si bien quedó 12 puntos por debajo en esta primera vuelta, con un 28%, tiene una amplia proyección y ya se sabe cómo es aquí que el conjunto de los medios de comunicación, ¿estamos en línea? ¿Me escuchan? Sí. Les contaba entonces eso, que el conjunto de los grandes medios de comunicación ya tomaron parte y ya están presentando a un viejito simpático, un poco chabacano, pero bueno, que cae bien en la gente, cuando en realidad es un empresario que, más allá de su discurso, cuando gobernó Bucaramanga tuvo sus hechos de corrupción y tal. Pero como figura antipetrista, antiizquierda, antipopular, tiene una proyección realmente preocupante que hace pensar en una segunda vuelta muy difícil. A nuestro modo argentino yo creo que hubiéramos celebrado igual, un 40% con una primera mayoría muy notoria, pero aquí es cierto que es mucho lo que se juega, el dolor de la cantidad de muertos durante el último estallido, del asesinato de líderes sociales, o sea, el panorama, si no se logra revertir la hegemonía en el control del Estado de las derechas de siempre, más allá de que cambien sus candidatos, es muy fuerte y eso de algún modo lleva a la prudencia de no adelantar celebraciones hasta ver qué pasa en la segunda vuelta, que será el 19 de junio dentro de el tercer domingo después de las elecciones pasadas, es decir, dentro de 2 domingos más. Pablo, Colombia tiene algunas características en su estructura democrática bastante particulares. Una es que suele haber una baja participación. Me imagino que habrá una apuesta a la participación y también el hecho de la paramilitarización de muchos territorios o la misma fuerza pública que en muchos territorios campesinos no permite un voto libre, ¿no? No sé qué estrategias se están dando en ese sentido los movimientos sociales para ver si se puede conseguir una mayor participación o a través de esa forma conseguir mejor resultado. Sí, el nivel de participación fue relativamente bajo, un 54%. Algunos leían un 55% para decir que es mejor que años anteriores, pero lo cierto es que numerito más, numerito menos, no es una cifra de participación mayor a la que se dio en el 2018, por ejemplo, en las elecciones presidenciales previas, y hay mucho
por seguir buscando ampliar la base social que participe electoralmente. El factor es un poco la despolitización y la desconexión histórica de un sistema electoral que no es obligatorio, donde el voto no es obligatorio y donde a las clases dominantes no les interesa que las mayorías populares voten. Pero así como decimos esto, también tengo que reconocer que lo que vimos recorriendo tantos sectores campesinos, rurales, selváticos, incluso por el Putumayo, como las barriadas en las periferias de Cali o aquí mismo en Bogotá, no está habiendo una actividad que sí se expresa en otros planos, por ejemplo, del paramilitarismo, de la violencia política, en cuanto a inhibir, por lo menos de manera notoria, la participación electoral. Se ha votado con relativa normalidad, siempre está la sospecha de fraude y siempre hay maniobras que salen a la luz. En este caso se hablaba de tal vez un margen de un 1% de manipulación en actas, pero no es algo sustancial, ni los candidatos ni principales referentes políticos o sociales del pacto histórico están haciendo énfasis en eso. Tal vez haya sido un acumulado de legitimación de la lucha política, de haber ganado un lugar desde la lucha popular, que también se expresa ahora en esta coyuntura electoral, donde el margen de maniobra para la derecha tradicional en todas sus variantes, incluso paramilitar, es menor, y no ha habido grandes expresiones de inhibición del voto por ese lado. También en esto que hablamos de los festejos, me imagino que estará presente la historia política colombiana, donde se han necesitado muchísimos candidatos a presidente de las izquierdas, donde se ha ocurrido la masacre de la Unión Patriótica en los 90. Supongo que eso también genera un margen de cautela, ¿no? A la hora de los festejos, más allá de los resultados. Sí, eso se vio mucho durante el último tramo de la campaña. Gustavo Petro tuvo que suspender parte de su gira por el eje cafetero por evidencias certeras de amenazas. No pasaron de amenazas, pero estuvieron expresadas y todos los últimos actos se hicieron con protección de escudos blindados, tanto él como Francia Márquez, aquí en Bogotá, en una zona que estaba a tiro, digámoslo así, en el doble sentido, a vista y también a riesgo de poder efectuar algún tipo de disparos o agresión con edificios de sectores de clase media alta que se sabe que tienen un rechazo hacia las candidaturas populares. Francia Márquez, que es la lideresa afro de las comunidades negras que acompaña a Gustavo Petro, fue señalada con una luz láser sobre su persona y ante el riesgo de las amenazas que están dadas, se la tuvieron que llevar anticipadamente de ese acto. O sea, esos hechos de intimidación se dieron sobre todo en la última etapa de campaña. Aún así se hicieron los actos masivos y aún así uno supone que se podrían haber hecho algún tipo de acto o festejo público. Creo yo que primó más el desánimo en la fuerza propia más que la amenaza de las fuerzas adversarias o enemigas en este caso, ¿no? Hablando con la militancia, realmente había una congoja, una preocupación sobre que este 40% histórico, abultado, impresionante en cantidad de votos, nunca antes volcados a una fórmula popular presidencial, sin embargo no alcanzara, y ahí entonces cómo procesa la militancia ese ánimo y desánimo, es lo que se está trabajando estos días. Ya hay un cambio de actitud, ya hay nuevamente militancia en los barrios, en los territorios, y algunas noticias favorables, como candidatos que han estado con sectores del centro, como Sergio Fajardo, como el mismo empresario Rodolfo Hernández, que se desprenden de esa adhesión para de algún modo dar más aire a la propuesta del pacto histórico, así que está abierto el panorama, hay nuevamente un clima de mayor activismo, de mayor participación popular, veremos cómo se desarrollan estas 2 semanas y media que quedan. ¿Hay alguna visión, digo, dentro del pacto histórico? Se está charlando también en las organizaciones, el día después, digo, ya sea tanto en el caso de una derrota, cómo se mantiene esta alianza o cómo se ocupan cargos públicos o en el Congreso, o incluso en caso de una victoria, cómo se lleva adelante un gobierno con una situación de acoso, digo, del Poder Judicial, de las estructuras empresariales,
mismo supongo paramilitares, en esto también que se ven otros gobiernos de América Latina, así populares, como es el de Castillo, como está sucediendo en Chile, que bueno, más allá del triunfo electoral, después el ejercer el gobierno se pone peliagudo. Sí, la comparación particular con el caso de Perú la hemos conversado, trabajado bastante aquí. Eh, Acá hubo unas elecciones en marzo que fueron legislativas por un lado y consultivas para las fórmulas presidenciales por el otro. Allí en la parte legislativa el pacto histórico logró una muy buena elección, realmente se pudo conformar también por primera vez para algo que aquí se lo asume como una bancada de izquierda, más allá de que es más heterogénea y hay sectores progresistas, incluso liberales dentro de ese todo, pero una bancada que si bien no es autosuficiente para votar proyectos de ley, es mayoritaria en las cámaras y que daría un respaldo, una posibilidad de que con algunas otras negociaciones circunstanciales se pueda avanzar con reformas legislativas importantes. Sobre la conformación del gobierno, obviamente no hay mayores certezas, pero la designación de Francia Márquez en la fórmula presidencial, que no era un dato obligado, si bien ella quedó posicionada muy bien en esas elecciones consultivas de marzo, se esperaba que Petro pudiera elegir negociar con los liberales una fórmula presidencial más hacia el centro. Sin embargo, esa decisión, ese gesto hacia el movimiento popular organizado se lo tomó de buen modo y se espera que eso se replique en la conformación de un gobierno. Claro que, como les digo, si no hubo ánimo de celebración, tampoco hay todavía mucho ánimo de planificar un gobierno que se lo ve aún a pocas semanas de la segunda vuelta esquivo. Sí hay esa madurez política que decía en Perú no la veíamos cuando analizamos comparativamente las experiencias regionales en América Latina. La forma sorpresiva en que Castillo quedó en la presidencia fue saludable en un primer momento, pero enseguida evidenció una debilidad que acá se espera no tener. Claro que también el enemigo es más fuerte y va a sentar fuertes golpes. A Petro lo habían destituido cuando fue alcalde de Bogotá y aquí el régimen institucional tiene esa posibilidad de cuestionar el mandato popular y destituir cargos públicos elegidos por el pueblo. No ha pasado con un presidente, pero sí con alcaldes. En el marco de esta misma campaña destituyeron al alcalde de Medellín por un gesto que hizo favorable a la campaña de Petro, y se supone que aquí los cargos ejecutivos no pueden hacer política. Pero bueno, siempre está esa herramienta de uso discrecional para atentar contra quienes lleguen a la institución defendiendo una agenda popular. No está nada dicho, hay que también ponderar que hubo una actitud del uribismo que perdió y de resignarse de algún modo a esa pérdida, no hubo violencia política, no hubo mayores acciones de ataque o de agresión hacia el movimiento popular en esta coyuntura, más allá de lo que es ya una constante en la política colombiana. Así que también creo que hay que aprender un poco de la prudencia que ha tenido acá el movimiento popular y no arriesgar pronósticos que hay que ver cómo se desarrollan con el tiempo. Pablo, muchísimas gracias. Sabemos que tenés que tomar un avión ahí a la costa. Agradecerse mucho este contacto, ahí palpar lo que se está viviendo en este pueblo hermano de Colombia. Y bueno, también a los lunáticos con gatillo, recomendarles como siempre que sigan las redes, que se metan en la página. Y ahí pueden ver una nota que publicó, escrita, gráfica, el Pablo, acerca justamente de esto, ¿no? Del desafío de los movimientos populares de América Latina cuando se ven en esto de querer probar el poder institucional. Así que le recomendamos la nota y te mandamos un gran abrazo, Pablito, y buen viaje. Sí, agradezco siempre el espacio de La Luna con Gatillo, ahí les quedó ese aporte que escribimos desde acá, desde Bogotá, seguramente no sea el único, veremos próximas semanas. Y aprovecho entonces, ya que mencionamos el viaje, para ilustrarles la última postal de la situación política acá. En la costa, en Barranquilla, que es donde voy ahora, ganó el petrismo, pero la participación fue baja. Entonces ahí también se está evaluando eso, ¿no? Donde hubo aún resultados positivos, se está planificando ir por más. Vamos a seguir de cerca desde la costa el activismo de la militancia, sobre todo de la juventud, que es un sector que ha estado históricamente despolitizado, pero que en esta coyuntura está participando más. Y bueno, ya les contaré entonces cómo se da en esa región de Colombia tan importante, que es toda la costa, que está con una actitud de cambio, con una vocación
política progresista, de izquierda, el remonte necesario para que también en la segunda vuelta las cifras sean más favorables. Así que bueno, eso. Muchas gracias por la comunicación. Quedamos en contacto cuando gusten. Gran abrazo, Pablito. Un saludo para los compañeros y las compañeras por allá. Igualmente por allá. Un abrazo.